Welcome back to another video. Bienvenidos a otro video. In this video, we are going to talk about the past simple. Okay, en este video vamos a hablar del pasado simple, cómo lo formamos. Here you have two examples of past simple. I went to London with two friends last summer and we stayed in a hotel near Hyde Park. Fui a Londres con dos amigos el verano pasado y nos quedamos en un hotel cerca de Hyde Park. Hay una diferencia importante cuando hablamos de pasado simple y tiene que ver con los verbos. In the past simple, we have two verbs, regular and irregular. En el pasado simple se manejan dos verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿A qué me refiero con eso? A que la conjugación en pasado simple va a cambiar para ambos. ¿Ok? Lo vamos a ver conforme avancemos con este video. Como les dije, en pasado simple tenemos dos formas de los verbos cuando hacemos su conjugación en pasado. We have regular verbs. To make the positive form of past simple, we add ed to regular verbs. Generalmente o en la mayoría de los casos, cuando hacemos el pasado de los verbos regulares, a la mayoría les vamos a agregar ed. Take a look at this. Mira esta tablita. Here you have some rules and examples of how to form the past simple of regular verbs. En esta tablita les doy algunas reglas de cómo formar el pasado simple de los verbos regulares. ¿Ok? With most verbs we add ed. Con la mayoría de los verbos agregamos ed. For example, in the present we have cook and finish. En el presente tenemos cocinar y terminar. In the past we say cooked and finished. ¿Ok? Le agregamos la terminación y esa es la forma de pasado. With verbs ending in e, we add only d. Cuando un verbo ya termina en e, entonces lo único que tenemos que agregar es la d. For example, live y close. Vivir y cerrar. Lived, closed. ¿Ok? With verbs that end with one consonant plus y, we change the y to ied. ¿Okay? Cuando tenemos verbos que terminan con una consonante y una y, ¿qué quiere decir? Que antes de la y hay una consonante, entonces tenemos que cambiarla y agregarle i latina más la terminación en pasado, ed. Study, carry, cambia a studied y carried. With verbs that end with one vowel, one consonant, we double the last consonant. Esta regla dice lo siguiente: cuando tenemos un verbo de una sílaba y tiene el patrón de consonante, vocal, consonante, entonces tenemos que duplicar la última consonante. Si se dan cuenta, los dos son de una sílaba y tienen ese mismo patrón, consonante, vocal, consonante. Entonces, stop y plan, stop cambia a stopped con doble P y plan cambia a planned with double N, con doble N. Do not double the last consonant when the verb ends with Y or one or W and when the last syllable is not stressed. Ok, no tenemos que seguir la regla anterior cuando el verbo termina en Y o W y cuando la última sílaba no esté acentuada. ¿Ok? Generalmente los verbos en inglés los acentos, perdón, en inglés no se escriben, pero sí hay ciertos acentos que se deben pronunciar. Entonces, por ejemplo, la palabra stay es de una sílaba, tiene el patrón consonante, vocal, consonante, pero como termina en Y, entonces nos sigue la regla anterior, nada más se agrega de stayed. Y happen tiene consonante, vocal, consonante, pero la última no está acentuada. ¿A qué se refiere? La pronunciación es happen. Entonces, como la pronunciación es así, solo se agrega de happened. Si la pronunciación fueran happen, entonces ahí sí se duplicaría la N, pero no es así.
van a encontrar muchas palabras de 2 sílabas que sí tienen el acento en la segunda sílaba, entonces tengan cuidado ahí para hacer su pasado. Les digo, con los verbos irregulares, que son la mayoría en inglés, no hay tanto problema. Then we have the irregular verbs. Entonces, para los verbos irregulares no hay una regla específica. Estos verbos cambian su forma en pasado, algunos se quedan igual, pero cambian la pronunciación. Entonces, hay diferentes formas. La única manera de aprenderse el pasado de estos verbos es de memoria y practicando, obviamente. So, but many common verbs have irregular past simple forms. That is, that they do not follow any specific rule to form their past. You have to learn it by heart. Esta expresión, you have to learn it by heart, es que se las tienen que aprender de memoria. No hay una regla que te indique que el verbo es irregular o regular. Se los tienen que aprender de memoria. Les puse acá una lista de los verbos más comunes y los más usuales para que vayan familiarizándose con su pasado. Por ejemplo, break, broke, catch, caught, do, did, eat, ate, forget, forgot, have, had, leave, left, make, made, pay, paid, read, read, sell, sold, speak, spoke, win, won, buy, bought, come, came, drink, drank, find, found, go, went, now, know, know, knew, lose, lost, meet, met, run, ran, see, saw, send, sent, take, took, write, wrote. ¿Ok? Hay muchísimos otros. Estoy seguro que en internet pueden descargar la lista completa y con su significado en español. Les digo, la única forma de aprenderse el pasado simple de los verbos irregulares es de memoria y practicándolos mucho. Esas son las dos maneras en que formamos el pasado simple en inglés. Haciendo uso de verbos irregulares e irregulares. Entonces, esa es la conjugación. Pero algo importante, what do we use the past simple for? Entonces, ¿para qué se ocupa el pasado simple? So, let's find out. So, an important question here is, what do we use the past simple for? ¿Para qué utilizamos el pasado simple? Okay, let's find out. We use the past simple for finished past actions. Normalmente y lo más común es que usamos el pasado simple para acciones que ya terminaron. Acciones pasadas que ya terminaron, ya culminaron, ya no existen. Okay, for example, Liz lived in Madrid for 2 years. She had a fantastic time there. Liz vivió en Madrid por 2 años, tuvo una grandiosa estancia ahí. ¿Qué quiere decir? Que ya no vive ahí, que a lo mejor se mudó o no sabemos. When Mike was a child, he spent every summer holiday in Colombia. Cuando Mike era un niño, él pasaba cada verano en Colombia. A lo mejor ahora ya no va, a lo mejor lo pasa en otro lado, no sabemos, ya son acciones que culminaron. Pero además tenemos otros usos. Tiene que ver con pasado, ¿ok? Con acciones pasadas, pero les voy a ejemplificar más o menos cómo lo pueden utilizar. Grammar in action. We use the past simple to talk about recent actions in finished time periods. Things we did last week, at the weekend, yesterday, or this morning. Usamos el pasado simple para hablar de acciones recientes que ya terminaron en periodos de tiempo pasado, cosas que hicimos la semana pasada, en el fin de semana, ayer, esta mañana. Por ejemplo,
I went to Huatulco last Sunday with Paola. We had a picnic on the beach. It was really nice. Fui a Huatulco el domingo pasado con Paola. Tuvimos un día de campo en la playa. Fue realmente agradable. ¿Ok? Eso ya pasó y fue una acción reciente. We also use the past simple to tell people about our lives in the past. También lo ocupamos para decirle a las personas nuestras vidas pasadas. Bueno, acerca de nuestra vida en el pasado. Por ejemplo, I studied music at college. My friends and I started a band. We played at parties. Estudié música en el colegio. Mis amigos y yo empezamos una banda y tocábamos en las fiestas. ¿Ok? A lo mejor ya no me dedico a eso, o a lo mejor sigo con eso, pero le estoy hablando o expresando a las personas algo que sucedió en el pasado. We often use the past simple to describe holidays and trips. También lo ocupamos para describir, pues, vacaciones y viajes. Ejemplo, my brother traveled by bus from Brazil to Chile when he was a student. He spent a month in Santiago and met a lot of interesting people. Mi hermano viajó en autobús de Brasil a Chile cuando él era estudiante. Él pasó un mes en Santiago y conoció mucha gente interesante. ¿Ok? Está describiendo unas vacaciones y viajes. We use the past simple to tell true stories about ourselves, our families, and friends. También lo usamos para hablar de historias verdaderas acerca de nosotros mismos, nuestras familias y amigos, pero siempre tengan en cuenta que es en pasado. ¿Ok? I heard a loud noise, so I went downstairs and I saw a big black dog in the kitchen. Escuché un ruido fuerte, así que bajé las escaleras y vi un perro muy grande color negro en la cocina. O también la pueden, and also we use the past simple to tell fictional stories. Y por supuesto también lo pueden utilizar para hablar de historias ficticias. Por ejemplo, a long time ago, an old man lived with his beautiful young daughter in a small house. Hace mucho tiempo, un hombre viejo vivía con su hermosa hija en una casa pequeña. ¿Ok? Pueden empezar una historia de esta forma. Entonces, estos son los usos del pasado simple. Now, the structure. Recuerden que todos los tiempos tienen las mismas estructuras, afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, en afirmativo no tenemos ningún problema porque solamente tenemos que poner la conjugación del verbo, ya sea regular o irregular. You just need to use the past simple of regular and irregular verbs. It is the same for all subjects. Y no se tienen que quebrar la cabeza para saber qué poner con los pronombres I, you, he, she, it, porque esa misma conjugación es la misma para todos los sujetos. ¿Ok? No existe otra, es una única conjugación para todos los sujetos. Entonces aquí no hay ningún problema de conjugación como en el presente simple. ¿Ok? Examples, the Chinese invented paper. I found my friend yesterday. The Romans made Britain a colony. ¿Ok? Los chinos inventaron el papel. Ayer le hablé a mi amiga. Los romanos hicieron de Gran Bretaña una colonia. Entonces, lo único que necesitan para oraciones afirmativas es colocar el verbo como conjugado correctamente. Then, for negative sentences, para oraciones negativas, ahí sí necesitan algo. En este caso necesitan un verbo auxiliar. Y como estamos hablando de pasado, el auxiliar que vamos a utilizar ahora en pasado es el auxiliar did. So you need an auxiliary verb, did, to make negative sentences and the negative word, not. Y obviamente pues la negación, not. Then write the verb in its base form. Y aquí algo muy importante y que no se les debe pasar es que cuando ustedes hagan oraciones negativas, entonces el verbo principal ya no tiene que ir conjugado en pasado, ¿ok?
El auxiliar es el que nos indica que está en pasado, por eso lo estamos escribiendo en pasado. Did. I did not live abroad for 10 years. Si se dan cuenta, el verbo live no lo escribí en pasado. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya nos está indicando que está en pasado. Esto sucede en oraciones negativas. I did not live abroad for 10 years. No viví en el extranjero por 10 años. He didn't enjoy being a student. Él no disfrutó ser estudiante. And they did not play tennis when they were younger. Ellos no jugaron tenis cuando eran jóvenes. Si se dan cuenta, en los tres casos los verbos principales, live, enjoy y play, no se conjugan. Esto sucede en oraciones negativas y también en oraciones interrogativas. Obviamente, en oraciones interrogativas primero tenemos que escribir el auxiliar, como en todos los tiempos. ¿Ok? So, did you write novels when you were at school? ¿Escribiste novelas cuando ¿estabas en la escuela? Yes, I did. Sí, sí lo hice. Did you travel abroad for very often 10 years ago? ¿Viajabas al extranjero muy seguido hace 10 años? No, I didn't. No, no lo hacía. Entonces, cuando ustedes nada más hacen preguntas de sí y no, es decir, que utilizan únicamente el auxiliar al inicio, entonces solamente van a poder responderse con sí y con no. Si quieren más información, utilizan una WH question. Si van a utilizar una WH question, como en el caso de la última, entonces primero ponen esa. When did they marry? ¿Cuándo se casaron? Ellos se casaron hace 30 años. Solamente en ese caso, el auxiliar va después. Cuando utilizan WH questions. Y recuerden que tenemos expresiones de tiempo. We often use expressions for a finished time with the past simple to talk about when things happened in the past. Las expresiones de tiempo nos ayudan a indicar pues el tiempo en el que ocurrieron esas acciones de las que estamos hablando. ¿Ok? Ya a lo largo de este video hemos visto varias. For example, I lost my watch last week, but I found it in the bathroom this morning. Dice, perdí mi reloj la semana pasada, pero lo encontré en el baño esta mañana. Leslie phoned about 10 minutes ago. Leslie habló por teléfono hace 10 minutos. ¿Ok? Para expresiones de tiempo, yo les puse aquí una tablita que les puede ser de ayuda y obviamente pueden ocuparlas para ser más precisos a la hora de expresar pues el tiempo en el que sucedió lo que están diciendo. Por ejemplo, yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year. La expresión ago, nosotros en español la ocupamos al principio, pero en inglés tengan cuidado porque va al final. Primero se dicen el tiempo en el que sucedió y luego la palabra hace. 4 days ago, a week ago, a year ago, 5 years ago. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Pueden poner oraciones como since your birthday, desde tu cumpleaños, since I saw you, desde que te vi, for 6 months, por 6 meses, and for a couple of days. ¿Ok? Estas expresiones son muy útiles en verdad. So, thanks for watching. Thanks for watching. Espero que les haya ayudado este video a conocer un poquito más del pasado simple. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, pues escríbanlo en los comentarios y con gusto se las resuelvo. Have a nice day. Bye bye.